Hacer lectura, vamos a darles tiempo para el análisis. Vamos a saludar a Ignacio García Valdecasas, embajador de España. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo para vosotros y para toda nuestra audiencia del canal de Negocios Televisión. Bueno, y las expectativas que tenemos para esta nueva ronda de negociaciones nucleares en Irán. Se está hablando de mucho, de muchas expectativas, de ese programa nuclear de Irán, de posibles concesiones del régimen de Teherán o de algunos apartados, algunas demandas tanto de Donald Trump como de Benjamin Netanyahu. ¿Tus expectativas? Sí, yo creo que lo primero que conviene advertir a la audiencia es que estamos en un estado de prebélico y en la guerra la mentira es fundamental. Eso ya lo dijo Tucídides hace más de 2000 años en la guerra del Peloponeso. Y lo vemos en cómo están siguiendo, qué cobertura le están dando a este conflicto los medios tradicionales, lo que llaman los ingleses los mainstream media. Falsedades, mentiras y ocultaciones. Y eso es normal por parte de los bandos, quizás no tan normal por parte de los medios. Aquí se ha ocultado la intervención del secretario del Tesoro, que dijo que había sido Estados Unidos quien había hundido la economía de Irán, quien había hundido la moneda del Irán. Esto se ha ocultado y que la gente salió a protestar gracias a la intervención norteamericana. Se ha ocultado el tuit de Mike Pompeo cuando dijo que saludaba no solo a los manifestantes que se manifestaban contra el gobierno iraní, sino también a los agentes del Mossad que le acompañaban. Se ha ocultado que el gobierno israelí tiró hostavillas en Teherán, en Farsi, diciendo que tenían el apoyo del Mossad, de los servicios secretos israelíes, pero un apoyo sobre el terreno, no un apoyo teórico. Se ha ocultado también las manifestaciones de apoyo al régimen iraní después de las manifestaciones de protesta. Es cierto que hay una gran oposición. Los medios occidentales se basan exclusivamente en la oposición al régimen, que es cierta en la ineficacia, es cierta en la corrupción. ¿Sí? No creo que sea el único gobierno corrupto, más o menos corrupto en el planeta, y también pero también es cierto que hay un gran apoyo. Lo vimos en el aniversario de la Revolución Islámica y la caída del Shah, y lo vimos en las manifestaciones de apoyo después de las manifestaciones de protesta. También se ha ocultado la ayuda de China y de Rusia, que puede ser fundamental en este conflicto. Por cierto, déjame contar una noticia de última hora, Ignacio, y vemos otros jugadores en estas negociaciones nucleares. Es que hablamos de Ginebra, de ese escenario marco para negociaciones nucleares Irán-Estados Unidos, pero sepan que también una delegación ucraniana viaja a Ginebra para nuevos contactos con Rusia y Estados Unidos. El equipo negociador ucraniano que está viajando este lunes hasta Ginebra para mantener allí, a partir de mañana, esa tercera ronda de contactos trilaterales con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra. Lo ha anunciado uno de los emisarios de Kiev, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, recordando que van camino de Ginebra, y añadía que van a aprovechar el trayecto del tren para hablar con el resto de integrantes de la delegación de las lecciones de la historia ucraniana e incluso buscar conclusiones correctas, señalando que los dirigentes ucranianos deben salir del país en tren o por carretera debido al cierre del espacio aéreo, debido a la guerra. Pues Ignacio, ya estoy contigo. No quisiera yo introducir otra variante en estas negociaciones, Sí. a cuenta de ese conflicto Rusia y Ucrania, pero sí del peso que tienen tanto Rusia como China en estas negociaciones nucleares. ¿Cuál es la posición de Moscú y de Pekín? Porque de momento parece que Pekín no se significa demasiado. No, aparentemente, Manuel, aparentemente. En los lunes anteriores hemos visto el apoyo de China a Rusia, pero hoy sabemos ya más y tenemos más detalles. Tanto China como Rusia le han dado un gran apoyo a Irán para recuperarse de los ataques de la guerra de junio, sobre todo para reconstruir las líneas de producción de misiles, que algunas habían quedado dañadas. También sabemos que el 29 de enero de este año, de 2026, se firmó un pacto tripartito estratégico entre Rusia, China e Irán, con 3 ceremonias, una en cada capital, que es un complemento a los acuerdos bilaterales ya existentes, pero que no es una alianza. China y Rusia no van a ir a la guerra abierta con Estados Unidos para defender a Irán, pero no lo van a dejar caer. Este pacto tripartito tiene un alto simbolismo. Pero veamos los apoyos concretos más allá de lo que vimos los lunes anteriores, que vimos las imágenes satelitales que está publicando China,
vimos las maniobras navales y vimos el ferrocarril directo entre Irán y China. Rusia, al parecer, le ha entregado un gran número de helicópteros de asalto. También parece ser que le ha entregado, aunque eso no está confirmado, algunos aviones MiG-29. Y desde que terminó la guerra en el mes de junio son numerosos los vuelos entre Moscú y Teherán, se supone que llevando armamento, pero ahí no ha trascendido absolutamente nada. Y también Rusia le está pasando a Irán en tiempo real de inteligencia. Empezó cuando bloquearon los sistemas Starlink, las manifestaciones que estaban usando los agentes del Mossad, del MI6 y de la CIA, y ahora le están dando inteligencia y lo están haciendo público tal y como hace China. China está siendo incluso más activa que Rusia. Tiene barcos de inteligencia en la zona que están siguiendo los movimientos de los barcos americanos, incluso de los submarinos. Le ha entregado a Irán un sistema de misiles tierra-aire, muy parecido a los S-300 rusos. Y le ha entregado, lo más importante, los radares de largo alcance. Y son estos radares de largo alcance que detectan a los F-35, a los aviones F-35, incluso cuando vuelan en modo invisible o furtivo. De ser todo eso cierto, algunos analistas creen que esto es un game changer, que esto es un cambio de paradigma y que Irán ahora está mucho más preparado que lo estaba en la guerra de junio. Y desde luego lo que no va a hacer es bajar la guardia, aunque esté negociando, porque en junio, cuando estaba en plenas negociaciones con Estados Unidos, bajó la guardia pensando que estando en negociaciones no le iban a atacar, y ahí fue atacado primero por una ola de atentados terroristas de las 3 agencias de seguridad que ya hemos manejado, de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, y luego ya con bombardeos abiertos. Quizás al conocer la ayuda de China y Rusia y conocer las nuevas potencialidades de Irán es lo que está haciendo dudar a Estados Unidos en cuanto al ataque o el no ataque. Claro, y también es muy importante en este caso, bueno, la postura parece que aquí sí que es mucho más vehemente y que en este caso no esconde sus cartas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que, bueno, pues parece que aboga por un desarme total de Hamás, por limitar el uso de misiles balísticos de Irán, además de, lógicamente, pues la reducción total a cero del programa de enriquecimiento de Irán. ¿Cómo crees que, en este caso, cómo juzgas la postura de Israel y cuánto peso crees que puede tener o pueden callar estas negociaciones? El peso tiene muchísimo. Eso tiene muchísimo porque a Trump le dirige, por un lado, el Deep State norteamericano, que es muy pro-israelí, muy pro-sionista, y por otro lado los donantes, sus donantes son todos pro-israelí y pro-saunistas. Pero hay aquí una contradicción que ha pasado un poco desapercibida en los medios españoles. Hay una cierta contradicción, porque se da por hecho que fue Israel quien pidió a Estados Unidos terminar la guerra en el mes de junio, ya que no podía seguir soportando los ataques de los misiles y de los drones iraníes. También se da por hecho que el 14 de enero, cuando iba Estados Unidos a atacar, cuando las manifestaciones de protesta, fue Israel quien pidió a Trump que no atacara. Sin embargo, ahora parece ser que Israel está presionando duramente a Trump para que haya un ataque a Irán, dado que las conversaciones parece que no están avanzando. Netanyahu adelantó una semana su viaje a Washington y fue para oponerse, lo que hemos dicho en el lunes anteriores, a una solución a la Trump. ¿Qué quiere decir una solución al estilo de Trump? Pues hacer una mini negociación con un mini resultado y cantar victoria sobre el control del programa nuclear iraní, y a cambio de levantar unas pequeñas sanciones y ahí dejarlo todo y cantar victoria y pasar a otro asunto. Para la postura de Israel está bastante clara desde hace tiempo. Quiere un cambio de régimen. Es posible convertir a Irán en un estado fallido, como se ha ocurrido con todos los estados de la zona. Ya no queda ningún estado nada más que Irán, y si excluimos a Turquía. No sé si Turquía es consciente que si Irán pasa a ser un estado fallido, como ha ocurrido en Libia, en Egipto, en Jordania, en Líbano, en Siria, en Irak, pues que ya sería la siguiente de la lista. Es importante para Israel, aparte de que desearía un cambio de régimen, un estado fallido,
el tema nuclear, pero más importante, se dieron cuenta en la guerra del mes de junio, el tema, esos sistemas de misiles balísticos iraníes. Y ahora insisten más en el desmantelamiento de los misiles balísticos iraníes que incluso en la negociación nuclear, porque la negociación nuclear siempre pueden retrasarla y puede ser importante en manos de Irán, pero no va a ser tan importante como los misiles balísticos. Irán no lo va a aceptar a petición de los dos estados que le están atacando sistemáticamente, que le están atacando militarmente. De esta manera, lo que se confirma es que Trump está en lo que llamamos hace unas semanas en su laberinto, el laberinto en el que él mismo se ha metido después de las manifestaciones y después de sus declaraciones tan belicistas. Si va a la guerra, lo más probable es que pierda las elecciones a medio mandato legislativas de noviembre. Y si no va a la guerra, pues posiblemente también las pierda, puesto que los donantes, que son casi todos pro-israelíes y pro-sionistas, le van a retirar su apoyo. De manera que se confirma que Trump está en un laberinto y ya veremos cómo sale. Y por tanto, el desenlace, Ignacio, ¿qué crees que puede pasar? ¿Vamos a seguir ganando tiempo? Al menos de aquí hasta noviembre parece que no se va a alcanzar un acuerdo, digamos, completo, ¿no?, en esta nueva ronda de negociaciones. El ataque, si se produce, no sería inmediato. Y una de las que lo que yo me baso para hacer esta afirmación, que siempre es muy arriesgada, es lo que acabas tú de decir sobre la llegada de la delegación rusa a Ucrania. Esta semana va a haber negociaciones en Ginebra, tripartita, Estados Unidos, Ucrania. Putin es una persona muy bien informada. Al parecer ha hablado con Trump para pedirle, uno de los múltiples líderes que le han llamado a Trump para pedirle que no ataque a Irán. Putin está bastante informado y no va a meterse en estas negociaciones en esta semana si no estuviera convencido de que el ataque no se va a producir esta semana. Pero ¿cuál puede ser el desenlace? La visita a Washington de Netanyahu ha sido bastante causa de perplejidad. Una visita en la que no ha habido prensa, no ha habido el encuentro ese en los sillones que vemos en la televisión con los periodistas americanos peleándose para hacerle preguntas a Trump y a su invitado. No ha habido rueda de prensa posterior, no ha habido comunicado conjunto. Lo único que fue una comunicación de Trump en su red social, Truth creo que se llama, en la que dijo que no habían llegado a un acuerdo muy adelante, pero salvo la necesidad, que él insistió en la necesidad, en seguir negociando con Irán. Y que estas negociaciones deben de continuar. Trump debe temer los ataques iraníes a las bases norteamericanas y a los barcos. Y debe temer sobre todo el cierre de Hormuz, que se produciría en caso de un ataque, lo cual sería devastador para la economía norteamericana y para la economía mundial. Putin y los líderes de Arabia Saudí y de Turquía han pedido a Trump, al parecer, que no ataque a Irán y que intente llegar por cualquier medio a un acuerdo y en las negociaciones. Sin embargo, la presión de Israel, la presión de los donantes y la presión del Deep State en Estados Unidos empuja a Trump a ir a la guerra en dirección contraria. Tenemos, por un lado, en un extremo, las últimas noticias que se han leído de distintos análisis, la posibilidad de una guerra que Estados Unidos se estaría preparando, está retrasando el ataque porque se estaría preparando para una guerra de largo alcance. Una guerra de alcance de semanas, incluso de meses. Eso no se hace con una flotilla, necesitarían como mínimo 2 flotillas, dado que estos barcos cada 2 semanas, como es ya sabido, tienen que volver a puerto para repostar sobre todo los misiles y el armamento ofensivo. En un extremo teníamos una guerra larga de semanas o incluso de meses, y en el otro extremo pues sería llegar a un acuerdo más o menos a la Trump, un acuerdo sobre el programa nuclear. Los iraníes están dispuestos a limitar el enriquecimiento de uranio, están dispuestos a seguir renunciando, porque desde el año 2004 renunciaron a la fabricación de la bomba, están dispuestos a abrirse a inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía a cambio de que les levanten las sanciones. Todas las sanciones, porque para ellos lo importante ahora es liberarse de las sanciones. Y le han dado unos caramelitos suplementarios a Trump, que se ha trascendido últimamente, que es la posibilidad de abrir el mercado iraní, que es de inmensas posibilidades en términos económicos, en el terreno de la energía, petróleo, gas y también en la minería.
Lo cual, pues bueno, quizás para Trump puede ser un caramelito, un caramelito interesante. Entre medias de estos dos desenlaces, de una guerra a largo o medio alcance y un acuerdo, incluido un acuerdo sobre las inversiones, pues hay múltiples posibilidades, hasta la posibilidad de un ataque iraní unilateral, que no sería nunca unilateral, porque necesitaría la ayuda de Estados Unidos para repostar en vuelo, para el armamento. Estados Unidos le ha dado el año pasado 30.000 millones de dólares a Israel, aparte de lo habitual, para la guerra contra Hamás en Gaza, en fin, para lo que algunos llaman genocidio. Porque ese acto unilateral de Israel, el ataque unilateral, al final terminaría arrastrando a Estados Unidos. Aquí Trump está en el fondo traicionando a su electorado MAGA, el Make America Great Again, porque una de sus bases fue abandonar todas las guerras y se entrega en manos de los donantes y en manos de Israel. Y ese nuevo protagonismo de Estados Unidos pues ha venido también reflejado en el discurso que nos deleitó Marco Rubio en la conferencia de seguridad en Múnich. De eso es de lo que también deberíamos hablar, porque bueno, vamos hacia esas conversaciones en Ginebra, pero eso no será hasta mañana. Pero venimos de esa resaca, ¿no?, de esta conferencia de seguridad en Múnich, donde Marco Rubio pues ha venido a intentar acercar posturas con la Unión Europea, pero digamos que ha redefinido el mensaje, ha querido dar ese mensaje de que no van a abandonar la OTAN, pero ¿cómo valoras tú ese discurso de Marco Rubio, asegurando que no quiere que Europa sea su vasallo, pero había muchos matices en esas declaraciones? Sí, el discurso es importante. Es importante por varias razones. Lo primero que debemos decir es que en el fondo Marco Rubio ha mantenido la misma posición que hizo el vicepresidente Vance hace un año en su partido, cuando Vance intervino en la conferencia de seguridad de Múnich en el año 2025. Lo único es que lo ha hecho con buenas palabras, con buenas formas, ha habido una gran mejoría en las formas. Y yo creo que los que le aplaudieron de pie, una ovación de pie, deberían ser conscientes de que, aunque hubo un cambio en las formas, en el fondo era la misma posición que nos escandalizó el año pasado cuando la presentó el vicepresidente Vance. Dicho esto, las formas son muy importantes. El diagnóstico que ha hecho Marco Rubio pues es que el libre comercio y la globalización ha llevado a la desindustrialización de los países occidentales, empezando por Estados Unidos, y que eso ha sido muy perjudicial para nosotros, en fin, para Occidente. Que el supuesto fin de la historia, la teoría de Fukuyama y el internacionalismo, el orden internacional basado en reglas, que ha pasado por encima del interés nacional y que eso pues también ha sido perjudicial. Ahí habría que hacer una observación, porque el orden internacional basado en reglas fue una creación occidental fundamentalmente de Estados Unidos y fue un acto de hipocresía, porque las reglas las fijábamos nosotros, bueno, Estados Unidos, el Reino Unido más que España y que otros países, otros socios menores, que el cambio climático se debe a una secta que ha predominado sobre la prosperidad de nuestros pueblos y que la inmigración masiva es un peligro para nuestro Estado y para nuestra cultura y nuestra civilización y para nuestra forma de vivir, way of life. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que ha planteado Marco Rubio? Y ahí es donde viene quizás una diferencia con un añadido al discurso de Vance del año 2025. El discurso de Marco Rubio es el fin del MAGA, del Make America Great Again, y el fin del American First, porque lo que quiere es una cooperación militar, y lo que ha propuesto una cooperación militar y una reindustrialización, pero también el control de fronteras, la inmigración, redefinir el orden internacional, y ahí es donde viene la ruptura con MAGA y con American First, redefinir el orden internacional, que lo va a hacer Estados Unidos, exclusivamente Estados Unidos, y lo puede hacerlo solo o acompañado por Europa. Y una parte fundamental de la redefinición de ese orden internacional nuevo que quiere hacer Estados Unidos es reconstruir las instituciones internacionales que dice que necesitan, aunque no ha dicho de por qué manera ni por qué vía. Entonces, ¿qué ha ofrecido a Europa? Europa ofrece una alianza, mantener la alianza, ellos no quieren marcharse, pero una alianza redefinida. No ha dicho cómo, no ha dicho cómo ni con qué objetivo, sobre premisas
distintas. Tampoco ha dicho cuáles son esas premisas. Pero ha dejado una idea muy clara, que yo creo que ahí está la base de su discurso. Ha dicho, la cooperación con Europa es una opción estratégica y no una necesidad estructural de los Estados Unidos. En el fondo, lo que proponía, eso lo han visto ya algunos analistas, lo que ha propuesto Marco Rubio, es volver al siglo XIX. Volver al siglo XIX, y lo que quiere es un orden internacional controlado por los países occidentales, con la diferencia de que en este caso Estados Unidos sería el socio mayor, el senior partner, y Europa occidental, incluido el Reino Unido, Francia y Alemania, serían los socios menores o junior partner. Pero está claro que lo que quieren es volver al siglo XIX e imponer el dominio occidental, y lo estamos viendo en la forma de comportarse en Venezuela, la forma de asaltar los barcos en alta mar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es bastante importante porque define claramente el objetivo de Estados Unidos a corto y medio plazo. Trump tenía la posibilidad de mantener las promesas a su coalición de MAGA y de American First, pero parece que se está inclinando por seguir las indicaciones del Estado de Israel para intervenir en Oriente Medio, del Deep State, y ahora lo confirma Marco Rubio, en la que, bueno, lo que se quiere es un orden internacional en el que Estados Unidos va a tener una postura muy proactiva, por no decir agresiva, para redefinir un nuevo orden en beneficio del interés nacional de Estados Unidos. Y nos ofrece la posibilidad de acompañarles, pero claro, como monaguillos o socios menores. ¿Y a ti qué crees que quiere Marco Rubio, Donald Trump, la administración estadounidense? ¿Una Europa más fuerte, una Europa que vuele sola, más independiente de Estados Unidos, pero sin que suene a que quieren dejar de prestarle apoyo? No, yo lo que dije esta última primavera, cuando di el ciclo de conferencias en contra del plan de rearme, aunque yo no soy un pacifista, pero sí creo que el plan de rearme que nos presentaba en primavera era un error, que lo que quiere Estados Unidos, en concreto en relación con Europa, es mantener la OTAN. Mantener la OTAN porque en la OTAN Estados Unidos es el jefe, es el que manda, y es una forma también de tenernos controlados. Mantener la OTAN, pero a costo cero. De ahí viene lo del 5% que tenemos que gastarnos, porque con el 5% gastaremos lo que debemos gastarnos nosotros, que de verdad que debíamos gastarnos un poco más de lo que nos estábamos gastando, y lo que se estaba gastando Estados Unidos en el teatro europeo. Estados Unidos lo que quiere es seguir con la situación, pero que Europa pague la factura. Simplemente Europa pague la factura, y que gran parte del armamento que Europa va a comprar, que los países europeos compran, se lo compren al complejo militar industrial. Porque así, por un lado, él mantiene la pujanza económica de Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos, y mantiene contento al complejo militar industrial, que fue un invento que lo dijo Eisenhower, no Che Guevara ni Ho Chi Minh, al complejo militar industrial, y Estados Unidos puede concentrar sus esfuerzos económicos y militares en el Indo-Pacífico. Entonces, por eso, lo del 5%, pues es simplemente que nos quiere que paguemos nosotros la factura completa, lo que nos corresponde y lo que les correspondería a ellos en esa alianza redefinida. Y por cierto, rápidamente, en este caso sobrevuela también, otro de los escenarios, ¿no?, de la presión sobre Ucrania, ¿no?, para un alto el fuego, incluso vinculado a elecciones. ¿Cómo crees que se puede desarrollar este curso de las negociaciones en Ucrania, y sobre todo esa posibilidad, las garantías de seguridad y una convocatoria electoral? Yo creo que ahí también me puedo equivocar, la bola de cristal la tengo en el taller. Creo que las negociaciones ucranianas no van a ser fructíferas, y que al final el resultado se va a decidir en el campo de batalla. En Ucrania hay demasiados intereses económicos, de préstamos, de avales, de reconstrucción, que dificultan el llegar a un acuerdo, los activos rusos, etcétera, etcétera. Los países europeos siguen viviendo en la idea de que si Ucrania puede seguir aguantando, llegará un momento en que la economía rusa hará crack, y la presión de los oligarcas y del pueblo impulsarán a Putin a un cambio, o simplemente habrá un cambio de régimen o un cambio de gobierno en Rusia. Yo no lo creo.
Yo no lo creo porque la historia de Rusia nos demuestra cómo reacciona el pueblo ruso cuando hay una agresión exterior. Entonces, yo creo que lo más probable es que John Mearsheimer tenga otra vez razón, una vez más razón, porque John Mearsheimer desde el año 2012 nos va anunciando lo que ha ido ocurriendo, aunque nadie o casi nadie le quiere escuchar. Yo propuse invitarle aquí a España para que lo oyéramos, pero no progresó la idea en distintas instancias, que el resultado de la guerra se juegue y se decida en el campo de batalla. Y por ahora parece ser, aunque el avance de Rusia, en plan cínico e irónico, dijo Mark Rutte, el jefe de la OTAN, que iba al ritmo de un caracol de jardín. Sí, exactamente dijo eso lo que dijo, que Rusia avanzaba a la velocidad de un caracol de jardín y luego, sin embargo, es una gran amenaza. El caracol nos plantea una gran amenaza, pues a pesar de que se avance en el terreno militar, en el frente, pues parece ser que Rusia tiene bastantes más posibilidades de ganar la guerra si esta se prolonga unos cuantos meses o un año o más. Ignacio García Valdecasas, embajador de España, como siempre, un placer este tiempo de análisis, descubriendo aristas a la audiencia para, en fin, tener más elementos de juicio. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un saludo para vosotros y para nuestros seguidores en el Negocios Televisión. Buen día, buen negocio, como dice José Antonio. Bueno, pues de momento mucha tranquilidad en las bolsas europeas. Nosotros que seguimos